El Señor les bendiga, iglesia. Hoy vamos a comenzar una serie nueva que se llama Una buena familia cristiana. Una buena familia cristiana. Así que pongan atención, porque es necesario que ahondemos en los fundamentos de la vida cotidiana, y todo nace en las familias. Pero la serie se llama Una buena familia cristiana. ¿Y por qué hay una distinción? Porque una buena familia cristiana que lleva el nombre de Cristo y que enarbola la bandera de Cristo tiene que ser diferente. Y el tema número 1 del día de hoy vamos a empezar con una buena familia cristiana. La componen diversos personajes, ¿cierto? Entre ellos, ¿alguien me puede decir quién es el primero que está en la lista? No, hablamos en el término de familias. El hombre. ¿Cuántos hombres hay aquí? Ok, recordemos que si no hay hombres, no hay madres, no hay mujeres. Recuerden que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y la mujer fue hecha a la imagen del hombre. A la mujer no la sacaron de la costilla de un burro, la sacaron de la costilla del varón. Así que recuerde bien. Todo tiene un orden. Entonces vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a ver cómo es realmente una buena familia cristiana, o cómo debería de ser, o cómo tiene que ser en términos más prácticos. Entonces, el tema número 1 es hombres de Dios. Hombres de Dios. Los hombres de Dios son hombres que fueron hechos a la imagen de Dios. Vamos a buscar en Génesis 1. Vamos a leer un poco la escritura y voy a dar un poco del contexto. Esta serie nos va a llevar cerca de 5 semanas y vamos a ir desarrollando el tema del hombre, la esposa, el hijo, la hija, y por ahí se nos va a colar la suegra también. Así que vamos a estar atentos a todo lo que rodea a la familia, porque ciertamente todo rodea a la familia. Pero una buena familia, la serie se llama Una buena familia cristiana, y el tema número 1 que vamos a empezar hoy es hombres de Dios. Y vamos a ver qué es un hombre de Dios. Porque hay hombres de Dios, si hay hombres de Dios, por ende hay hombres del diablo. Pero vamos a hablar de los hombres de Dios. Ese hombre que Dios creó a su imagen y semejanza. Génesis 1, dice 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra, ¿qué dice? Imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren en el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos, ¿a cómo? A su propia imagen Dios los creó. Como hombre y mujer los creó Dios. ¿Cuántas categorías vemos aquí? 2. Ahora, antes de entrar en el tema, y ya una vez que hemos leído esto, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque esto no es cosa fácil. Señor, te damos las gracias, Señor, por las familias que hoy se encuentran en este lugar, por esas madres, Señor, que hoy están en este lugar y que vamos a tener la oportunidad de compartir con ellas, Señor. Señor, sabemos que en esta tierra el Día de la Madre fue la semana pasada, pero que allá de donde son naturales, la mayoría de los que están aquí, es hoy. Así que se honra doblemente. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que uses a este siervo, Señor, como un transmisor para transmitir el mensaje a tu pueblo. Señor, que yo pueda desarrollar eso no por mí, sino por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu me dé la fluidez para poder hacerlo y hacerlo como tú quieres, Señor. Porque si no tengo el respaldo tuyo, Señor, y no tengo la fluidez del Espíritu Santo, solo hablaré palabras vanas. Señor, así oro también para que mis hermanos que hoy están en este lugar, Señor, tomen nota de tu palabra, Señor, pero más que nada que tomen nota, la guarden y la atesoren en su corazón, Señor, para que la puedan poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, digo amén, y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, mis hermanos, ¿cuánto ha cambiado el hombre en los últimos años, no? Si este mensaje yo tuviera que hacerlo, lo tuviera que hacer hace unos 40, 60 años, no tendría mucho trabajo. Pero hoy en día la imagen del hombre ha sido distorsionada de una manera gravemente. Y por eso ahí tenemos el fracaso en todas las familias, porque el hombre perdió la autoridad
que se le fue dada en el huerto del Edén. Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor en Génesis, dice que el Señor Dios creó al hombre y a la mujer y los creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Volvemos a leer en Génesis 1:26, dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, o hagamos al hombre, a nuestra imagen, para que sea como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, ellos tendrán autoridad. Una de las funciones que Dios le delega al hombre es que tener autoridad sobre los peces, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corran en el suelo. Entonces el Señor le dio al hombre un propósito. Hace 6,000 años Dios creó al hombre con un propósito también y lo hizo a su imagen y semejanza para que fuéramos como Él en el sentido mental, moral y social, no como dioses. Que se entienda claro. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo dice en ese versículo y dice, para que sea como nosotros, no en nivel de Dios, porque por ahí hay algunas enseñanzas que dicen que nosotros somos dioses. Escúcheme bien. Para que fuéramos como Él en el sentido, como le repito ahora mismo, ponga atención, mental, moral y social. Vamos a examinar esos 3 puntos. ¿Por qué el hombre ha caído en decadencia? ¿Por qué cada vez funcionan menos las familias, los hogares se estructuran con muchísima rapidez? Cuando vemos que Dios hizo al hombre en forma parecido a Él, hablamos de la parte material, no la parte espiritual, mental. Mentalmente el hombre fue creado como un ser racional, con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir, sí o no. Hasta hoy el hombre tiene esas libertades. Este es el reflejo de la inherencia de la libertad de Dios. En cualquier momento que alguien inventa una máquina, escribe un libro, pinta un paisaje, disfruta de una armonía, calcula una suma o nombra a sus mascotas, él o ella están proclamando el hecho de que fueron hechos a la imagen de Dios. ¿Sí se da cuenta que nosotros podemos hacer muchas de esas cosas? Crear armonías, hacer sumas. El hombre tiene la capacidad de ser creativo. Por eso en el atributo que nosotros absorbemos de parte de Dios de ser mentalmente equilibrados. El hombre diseñado a la imagen de Dios es un hombre que tiene equilibrio de pensamientos. Estamos muy lejos hoy en día de eso. Hoy en día podemos encontrar que llamarse hombre, muchos les da miedo. Porque tenemos las ideologías que dicen que llamarse hombre es machismo y quieren degradar al hombre, a la imagen, degradar la imagen del hombre y quitarle toda la autoridad que Dios le haya dado en el huerto del Edén. Si bien es cierto, el pecado entró en el hombre y el hombre perdió muchísima autoridad, pero Cristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. Por eso esta enseñanza se llama una buena familia, ¿cómo? Cristiana. Una buena familia cristiana se va a basar en la palabra del Señor y no en las ideologías del mundo. Cómo Dios nos devuelve la dignidad, la autoridad para que seamos creativos, para que tomemos buenas decisiones. Si bien es cierto, vamos a errar muchas decisiones, pero tenemos una ventaja como familia. Y es que no podemos tomar decisiones a la ligera, ni tampoco las podemos tomar por nuestra propia cuenta. Siempre tenemos que buscar el consejo de la esposa o del esposo. En este caso, un hombre que toma decisiones y hace autoritarismo en su hogar no está funcionando correctamente. Porque todo tiene que ser consensuado, ¿no creen? ¿Cuántos de los hombres que hoy están aquí casados se atreven a tomar decisiones sin consultar a su esposa? Si hay alguien que lo hace, déjeme decirle que esas cosas no funcionan bien así. Porque hay que tomar en cuenta la otra parte de mí. Porque la Biblia dice que seremos una sola ¿qué? Y lo que le molesta a ella me debería de molestar a mí en algún sentido, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros no somos mentalmente equilibrados y tomamos decisiones erróneas, empezamos a decaer más. Pero en Cristo nosotros somos cuando dice para que sea como nosotros es una sola unidad.
Cuando habla el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, un solo pensamiento, unidos por una sola idea, ¿cierto? Entonces, Él dice que seamos mentalmente, y eso muestra un poco para aquellos que son escépticos, como en la Biblia, en Génesis 1, dice que Dios creó al hombre y hasta hoy esas inherencias siguen en el hombre. Cuando hablo de inherencia, esas huellas de aquel hombre que tenía esa autoridad. Hoy el hombre sigue gobernando sobre las bestias, ¿sí o no? ¿Porque es el más fuerte? ¿Porque es el más listo? Hay animales que tienen un cerebro súper pequeño y saben una ruta ir y venir y son animales muy listos. Hay animales que tienen una creación o son hermosos y todo eso, pero también tenemos bestias que son muchísimo más fuertes que nosotros los hombres. Pero ¿sabe qué? No fueron hechos a la imagen de Dios. Los animales no pueden crear. ¿Usted ha visto a algún animal componiendo una armonía? ¿Haciendo una matemática? ¿Construyendo una casa? ¿Por qué? Porque no están dotados de esa inteligencia que Dios nos dotó a nosotros. Nosotros podemos hacer grandes cosas buenas, pero también podemos hacer muchas cosas malas. Pero un hombre de Dios hará las cosas que le agradan a Dios, y por ende, cuando dice la palabra del Señor, que para demostrar que nosotros somos hombres de Dios, primero debemos de amar a nuestro prójimo. ¿Sí o no? Y nuestro prójimo es el que está más próximo en el sentido, por ejemplo, ¿cómo puedo decir yo que amo a Dios si maltrato a mi esposa? ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios si maltrato a los que están bajo mi autoridad? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, un hombre de Dios tiene que tener características muy notables en cuanto a lo que son aquellos que destruyan. Así que podemos ver de que en el sentido de ser hechos a la imagen de Dios es porque tenemos esa capacidad de crear, pero también de destruir, iglesia. Y como le digo, los hombres no pueden hacer eso. Vamos a ver el segundo punto, que es moralmente. Y la humanidad fue creada en justicia y perfecta inocencia, el reflejo de la santidad de Dios. Algo de eso tenemos. Dios vio que todo había sido hecho bueno, incluyendo la humanidad, y lo llamó muy bueno en Génesis 1:31. Nuestra conciencia o brújula moral es un vestigio de ese estado original. Recuerde, que seamos creativos, que podamos elegir y todas esas cosas son un vestigio, como también esa moralidad que tenemos, en el sentido de que nosotros podemos hacer leyes para beneficio. Hay legisladores que han hecho buenas leyes, ¿cierto? Como por ejemplo, meter a la cárcel a los que matan, o a los que roban, o a los que cometen delitos. ¿Eso es bueno? ¿Por qué? Porque eso es justicia. Y esa justicia viene de parte de Dios. Nosotros no nos parecemos a los monos en el sentido de que ellos hagan justicia de esa forma. No hay legisladores. El legislador por excelencia es el Señor, y nos ha heredado a nosotros esa parte que sabemos nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Por ende, un hombre de Dios debe de ser moralmente equilibrado, ser justo en las decisiones que tome, no tomar decisiones a la ligera, ni tampoco actuar con impiedad ante los demás. Porque fíjese bien, esa es una de las partes en las que nosotros cada vez debemos de parecernos más a Cristo, en ser misericordioso, en ser justo. Cada vez que alguien escribe una ley, se aleja del mal, alaba la buena conducta o se siente culpable, él o ella están confirmando el hecho de que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Repito, los animales no sienten culpa. Los animales no hacen justicia. Si bien es cierto, yo sé que algunos de ustedes tienen mascotas y las quieren mucho, y eso está bien. De hecho, es una irresponsabilidad no hacerlo. A todos aquellos que un día han tenido
estos animalitos, si los han hecho aguantar hambre, los han maltratado y les han hecho todo tipo de cosas que ustedes saben que no están bien, un día van a tener que rendirle cuentas a Dios acerca de eso que hicieron. Pues Dios los puso ¿para qué? Para cuidarlos, para hacer, o sea, para dominarlos, no para maltratarlos ni cometer abusos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, parte de ello lo tenemos. En el punto número 1, nosotros tenemos la creatividad, la libertad, pero en la parte número 2, nosotros tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Miren, los animales, a diferencia de nosotros que son irracionales, ellos no pueden medir las consecuencias de lo que puedan hacer. Si un animal, por ejemplo, tiene hambre y ve la oportunidad de llevarse un pollo, un pan o lo que sea, ¿usted cree que ese animal está pensando en las consecuencias que va a tener después o en quitarse el hambre? En quitarse el hambre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos son, no racionan, porque si un animalito de esos, escúcheme bien, supiera de que le van a pegar una paliza, que lo van a dejar medio muerto, que le van a deslocar las quijadas por comerse quizás un trocito de pan, ¿lo haría? No lo haría. Pero más sin embargo nosotros, Dios nos dotó de todas esas conciencias. Nosotros sabemos muy bien que si pasamos un radar que vaya a 50 por hora y lo pasa a 80, usted sabe muy bien que le van a pegar una multa. Y es irracional acelerar cuando realmente debe de frenar, ¿cierto? ¿Quién cree usted que en su sano juicio hace esas cosas? Es decir, allá hay un radar, le voy a meter la pata. ¿Ah? ¿Hay alguien que lo puede hacer? No, ¿por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros el conocimiento de hacer las cosas bien o de hacerlas mal. Mas, sin embargo, podemos cometer imprudencias, porque quizás no conocemos que allá hay un radar, o porque quizás estamos en una ciudad nueva, o porque vamos despistados. Mire, hay unas especies de radar en Francia que son de tramo. Esos radares, si yo empiezo por aquí y salgo por aquí, no hay ninguna foto que me vayan a hacer. Simple y sencillamente, o sea, en el acto de que yo pase, sino que el radar pone que es a 80 kilómetros por hora. Cuando yo entro en ese tramo de carretera, yo entro a 80 kilómetros por hora. Si yo me paso 1 kilómetro de ese 80 a 81 kilómetros por hora, el radar hace una cuenta matemática y manda la multa porque yo me he sobrepasado de los límites de velocidad. Porque muchas veces podemos hacer esa trampa. Sabemos dónde está el radar, reducimos, pasamos despacito y después ¿qué pasa? Pero con esto no hay manera, o te mantienes a 80 o te mantienes en la línea o vas a pagar las consecuencias. Cuando desconocemos eso, pues podemos caer en ese error, porque quizás va pensando y se le olvida o sea, hay que ir concentrado cuando pasas por ahí, porque como te pases un poquito te van a mandar una multa. Yo ya pagué una. Eso es lo que le estoy diciendo, y no porque quería correr, sino que cuando menos me acordé, digo, uy, a saber a cuánto iba, ya está, una multa. Había sobrepasado 2 kilómetros la velocidad permitida en el tramo que había estado. Pero, ¿a qué quiero llegar? Cuando nosotros sabemos que van a haber consecuencias acerca de lo que estamos haciendo, debemos echar el freno, ¿cierto? Un buen cristiano, un buen hombre de Dios mide las consecuencias. Pero ¿qué hay de aquel que no? Aquel que dice, no, si ni carnet tengo, me da igual, no pasa nada. Acabará pagando. Y nosotros no podemos comportarnos de esa misma forma. Así que debemos de ser racionales. Moralmente debemos de ser éticos. Un hombre de Dios debe de ser una persona ética, ¿sí o no? Una persona íntegra. Una persona que no defrauda, que no engaña. Una persona con la cual se puede contar. Un buen amigo, un buen esposo, un buen padre. ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocando? A ver, mujeres, denle un fuerte aplauso a esos varones para que se animen un poco. Ese es el hombre que Dios creó a su imagen. Hombre con capacidades de crear, de hacer las cosas bien, con capacidades de ser correcto. Pero vamos a ver el tercer punto. El tercer punto es socialmente. El hombre fue creado para tener compañerismo. Esto refleja la Trinidad de Dios
y su amor. Nosotros no fuimos creados para vivir solos allá en una montaña, no, de ninguna manera. Eso ratifica la palabra del Señor y todo lo que nosotros creemos. No hay nadie que haya sido creado para que sea un ermitaño. En el Edén, la primera relación que tuvo el hombre fue con Dios en Génesis 3:8. Implica esta relación con Dios, y Dios hizo a la mujer porque no es bueno que el hombre esté solo, dijo en Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Cada vez que alguien se casa, hace un amigo, abraza a un niño, asiste a una iglesia, está demostrando el hecho de que fuimos hechos a semejanza de Dios para poder relacionarlos, para poder amar a las personas, para poder abrazarlas, poder bendecirlas, poder hacer diferentes actividades que podamos hacer. ¿Cierto? Ninguno de nosotros se levanta un día y dice, me voy a ir solo para aquella montaña y no quiero saber nada de nadie. ¿Cierto? ¿A qué no? Que siempre buscamos a un amigo o a alguien. Si queremos hacer senderismo, buscamos a un amigo. Si queremos ir en bicicleta, buscamos a Chepe. ¿Sí o no? ¿Ah? Es así. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar solos. Si queremos andar de chismosos, ahí no vayan a decir nombre, ¿no? Entonces entendamos, nosotros fuimos hechos con diferentes capacidades para parecernos a Cristo. Pero cuando nosotros perdemos ese sentido y ya más parecemos más irracionales que los animales, algo está pasando. Se espera que de un hombre de Dios tenga esos tipos de comportamientos, que quiera venir a la iglesia, que quiera tener un poco de socialidad, pero sin salirse de la línea. La imagen de Dios se refiere a la parte, recuerde, inmaterial. Esto lo coloca al hombre, esto no coloca al hombre en la parte animal. Nosotros no tenemos nada que ver con los animales. Así que chicos, cuando les dicen que venimos del mono, déjenme decirles que eso no es así. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios con propósitos de crear, de amar y de hacer lo bueno. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea que de monitos nada, ¿vale, Joan? Así que entendámoslo. Mire, cada vez que usted mira, por ejemplo, en la sociedad, vemos una degradación del ser humano. Hoy en día hay hombres que se autoperciben niñas de 7 años. ¿Sí los ha visto usted ya o no? Algunos que se visten el hombre caballo, el hombre cebra, la mujer, o sea, todas ese montón de ideologías. Pero ¿sabe qué? Hay un montón de gente que está diciendo así, que sean lo que quieran. No, cada vez se degradan más. No, yo quiero ser una niña. Yo me veo como una niña. Y la autopercepción está por todas partes. Y todo vale. Ya no puede decir nada. Si una mujer dice que ella se autopercibe hombre, la sociedad lo apoya. Si un hombre dice que él se autopercibe una mujer, muy bien. Ok, no nos vamos a meter con ellos, pero no está bien. Si dentro de la iglesia alguien se autopercibe como tal, déjenme decirle que no es así. El hombre fue creado a la imagen de Dios, no a la imagen ni de un burro, ni de un animal, ni de las cosas al revés. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces nosotros, ¿por qué necesitamos venir a la iglesia? ¿Por qué necesitamos entender la palabra del Señor? Porque necesitamos enseñarle a nuestros hijos, porque el mundo les va a enseñar otras cosas. Y cuando usted deje que sus hijos sean enseñados por los del mundo, ellos irán camino de destrucción. Por eso dice la palabra del Señor que hay que criar a los hijos en cada una de las etapas de la vida. Y la figura, escúchame bien, del padre es fundamental en el hogar. Cuando los hijos crecen en hogares sin padre o falta la madre, no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que el hombre forme familias que sean como Él, que sean, dice, como nosotros, que guarden el equilibrio y guarden la unidad. ¿Por qué? Porque si no, no hay ninguna bendición.
Mire, hoy en día no se puede decir abiertamente que usted es un hombre hecho y derecho, porque lo acusan de machista. Un hombre de Dios, ¿cómo tiene que ser? Hecho y derecho, hermano. No puede andar con dobleces, ni decir, ay, no, yo lo que ustedes, no, es lo que dice el Señor. Hombres que caminan en temor del Señor. Hombres que caminan, y cuando hablo del temor del Señor es hombres que caminan obedeciendo la palabra del Señor. Eso quiere decir hombres de Dios, hombres que obedecen la palabra de Dios. Que cuando Dios habla, ellos escuchan y ponen por obra la palabra del Señor. Mire, el hombre está hecho más cada día y se hace más cada día a la imagen de Satanás. Satanás quiere destruir los núcleos familiares porque es ahí donde encuentra victoria. No hay ninguna nación que vaya a sobreponerse a la destrucción de los hogares, donde no hay amor dentro de los hogares, una familia, las naciones grandes que se han fundamentado, bien fundamentadas y que han llegado a ser grandes, la fundamentaron familias con valores. Hace 40 años, hace 60 años, los hombres sabían cuál era el rol que les pertenecía a cada uno de ellos. Pero hoy en día cada vez es menos, cada vez quieren más disfrute, menos responsabilidades. Más disfrute y menos responsabilidades. Y empiezan antes. Antes las cosas no eran así. Antes los hombres educaban, los padres educaban a los hijos de manera de que un día se casaran y tuvieran una esposa y formaran una familia. Hoy en día los padres ya no educan a los hijos y los hijos quieren andar con una, otra y otra, teniendo hijos irresponsablemente. Sin valores ninguno. Entonces, nos toca a nosotros, como cristianos, ser ese modelo de familia. A nosotros como hombres de Dios nos toca infundir esas enseñanzas a nuestros hijos para que ellos sean esa herencia que nosotros le dejemos al Señor. Que eso será otro tema que nosotros miraremos. Pero díganme ustedes, ¿cuál madre es feliz sin un padre que la apoye? ¿Usted cree que hay madres que pueden levantarse y decir, ciertamente hay muchas mujeres que han hecho de padre y madre, pero ¿es ese el propósito de Dios? Dios ha tenido el propósito en su mente de que las mujeres se tengan que buscar la vida para poder sacar adelante a sus hijos o a sus hijas. ¿O el propósito de Dios es que esos hijos crezcan en un núcleo familiar donde haya el equilibrio en cuanto a la rigurosidad como también el amor? Dios no quiere familias desestructuradas. Dios no quiere que los niños nazcan, estén por un lado, por aquí, por allá. Por eso nosotros debemos de hacer las cosas bien, porque, ok, dice usted, no, pero es que a mí ya me pasó. Pero no puede volver a repetirlo. Claro, por supuesto que muchos de los que estamos aquí venimos de una vida que hemos cometido errores, pero que esos errores no condicionen el futuro nuestro ni de nuestros hijos. Y los que aún no tienen, los que están a punto de formar una familia, de empezar de nuevo, deben de saber de que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas correctamente. Y aunque hay cosas que no nos van a gustar, ni modo, nos aguantamos y seguimos adelante, pero no nos rendimos. ¿Ok? Así que, ¿por qué? Porque la causa de la infelicidad del hombre es que no camina en temor del Señor. Cuando el hombre no camina en temor del Señor, lo primero que va a ocurrir es que perderá la autoridad. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Adán pecó? Perdió la autoridad. Ya no era el legislador del huerto del Edén. Ya las aves del cielo, los peces y todo ello ya no se sometían a él. Él era capaz de decirle al león, ven acá, tú te vas a llamar así, y acariciar tremenda bestia, y no lo podía tocar. Ya las cosas, ya esa autoridad se perdió. Las aves, los animales salvajes se volvieron indominables. Se perdió la autoridad, se perdió el respeto, se perdió la unidad. Cuando se pierde el respeto, se pierde la unidad. ¿Recuerdan lo que pasa con el primer hijo de Adán? ¿Qué hizo?
Se perdió la unidad. Cada uno iba a lo suyo. Caín mató a Abel. Cuando el hombre decide de caminar al margen de Dios, las cosas no van bien. Y es que aún Adán en el huerto del Edén, el Señor le va a decir claramente y le dice, te he puesto aquí y te doy todo lo que tú necesitas, pero hay algo que tú no puedes hacer y es desobedecerme. Pongo esto aquí, no me lo toques. Nosotros también, iglesia, aún siendo iglesia, aún siendo hombres de Dios o creciendo en el conocimiento de Dios, hay órdenes que Dios nos está dando de que no debemos de hacer. Y cuando lo hacemos, pecamos y caemos. Perdemos la autoridad, el hogar, la familia y todas esas cosas. A veces el hombre se piensa de que la felicidad consiste en tener muchos bienes. Pero hay muchos infelices. A estos famosos, como por ejemplo usted mira a Tom Cruise, a Brad Pitt, vaya mire sus familias cómo funcionan. No los quieren ni ver, perdieron el respeto, perdieron la autoridad porque se empezaron a desviar de lo que era realmente moral, lógico y cierto. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando pase el tiempo, imagínense, ¿qué dirán en su epitafio cuando mueran? ¿O qué dirá sus hijos o su esposa? Era un buen hombre. Fue un buen padre. ¿Qué dirán los hijos? ¿Qué dirá la esposa? Fue un excelente esposo. No era perfecto, pero me amó, me respetó. Pudimos salir adelante juntos. ¿Eso dirán? ¿Qué dirán los hijos? Mi papá me enseñó muchas cosas buenas. Me enseñó a hacer esto, me enseñó a hacer lo otro, me enseñó disciplina, me enseñó lo que hoy soy. Yo agradezco a mi padre porque él hizo muchas cosas por mí. ¿Dirán eso? ¿O dirán, gracias a Dios que murió ese desgraciado? ¿Usted cree que hay mujeres que no dicen eso? Hay mujeres que dicen eso. Se murió esa tortura. Ahora soy feliz. Me hizo infeliz toda la vida. O sea, me trajo el pastel del Día de la Madre, pero me hizo infeliz de toda la vida. Porque eso pasa, ¿sí o no? Yo he conocido de primera, he escuchado a personas decir, no, ahora estoy feliz. O mira usted en la televisión y le dicen, ¿y cómo está? Lo acompaña su sentimiento. ¿Cuál sentimiento? Gracias a Dios que murió. ¿Por qué? Se perdió la autoridad, se perdió el respeto, se perdió la unidad, se perdió el amor. Pero en una buena familia cristiana no pueden suceder estas cosas. En una familia cristiana tiene que haber respeto. La madre tiene que enseñarle a sus hijos que la máxima autoridad en la casa es el papá. Y cuando la madre socava la autoridad del hombre, está creando un monstruo que se los acabará devorando juntos. Porque está socavando la autoridad de Dios. Y eso no puede acabar bien. Cuando el padre da una orden, el hijo tiene que acatar esa orden, la hija tiene que acatar esa orden. Y si a la mamá no le gusta, vaya en lo privado, habla con el padre y le dice, ¿por qué has tomado esa decisión? Y razona, pero no va y le dice, le da una orden encima de otra orden liberando a los hijos, porque eso no está bien. La autoridad de Dios, el orden de Dios es una cosa muy respetable. Y cuando nosotros perdemos esa autoridad, vamos a tener casas llenas de impiedad, casas llenas de amargura, casas llenas de calamidad. Eso no es lo que Dios quiere para el hombre, para las familias cristianas. ¿Quiere saber lo que Dios quiere para las familias cristianas? Acompáñenme al Salmo. Acompáñenme al Salmo 128. Y mire lo que dice.
Salmo 128 dice, qué feliz es el que teme al Señor. Fíjese bien. 28, perdón. Sí. Ok. Aquí estamos. Qué feliz el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos. Ponga atención, porque este es uno de los salmos que aún enlaza con dichoso. Bien le irá, feliz. Esa es la definición. En Reina Valera usted va a encontrar bienaventurado. Pero aquí dice, qué feliz el que teme al Señor. ¿Lo está leyendo conmigo? Qué feliz el que teme al Señor. Y repito, temer al Señor es obedecer sus mandamientos. Todo el que sigue sus instrucciones. ¿Usted quiere ser feliz? Pregunto. A ver, varones, ¿quieren ser felices? Mujeres, ¿quieren tener hogares felices? Ok, fíjense bien. Esta es la clave. La clave de la felicidad radica en obedecer a Dios. No en tener riquezas, no en seguir ideologías, no en otras cosas. Es en seguir las instrucciones de Dios, sus caminos. Eso debe ser la palabra. Versículo 2. Gozarán del fruto de su trabajo. Qué feliz y próspero. ¿Qué? ¿Cuántas veces vamos viendo esa palabra aquí? 2. Fíjense bien. Remarca bien. Porque como le digo, usted puede vivir en un hogar humilde, pero si tiene contentamiento y está con la persona adecuada, es feliz. No le hace falta riqueza, ni vivir en grandes ciudades, ni vivir aquí, ni tener allá. ¿Cuál es la felicidad? La felicidad consiste, fíjese bien, mire, gozará, felicidad también del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Versículo 3, miren lo que tendrá. Aparte de ser feliz, porque va a tener, le va a rendir el fruto de su trabajo, no se le va a ir como se le va a algunos, porque usted sabe que hay personas que trabajan duro y se les va el sueldito. A mí se me iba. Entonces, entiende, va a tener unas mejores finanzas, va a disfrutar de lo que trabaja, y no solo es eso, no es que, va a disfrutar de lo que trabaja en el sentido de que él lo va a disfrutar, no va a trabajar para otros. Porque hay personas que piensan que la felicidad consiste en acumular riquezas y luego morirse y dejárselas a otros. No. Cuando eso pasa es que hicimos mal las cuentas. Por eso, cuando pueda, desde su paseadita, vaya y comparta con su familia y haga y disfrute del fruto de su trabajo. Porque si usted está pensando en dejarle a generaciones lo que usted está trabajando, mal asunto. Andamos mal por ahí. ¿Qué dice usted, Chepe? Ajá. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutar de la vida. Entonces, ¿ve? Es feliz el hombre y le añade más. ¿Qué va a tener? Si ese hombre cumple con el primer requisito de andar en el temor de Dios, ¿qué va a tener? Tu esposa será como una vid fructífera, va a tener una buena mujer. Una mujer que de ella salen buenos frutos. Es amable, es cariñosa. Óigame, cuando dice fructífera, no se piense que va a andar ahí dándole mínimos y uvas y manzanas. No, fructífera es que es una mujer capaz de que de ella salen buenos frutos. E incluso, escuche bien, buenos hijos. ¿Por qué? Porque ella también sabrá educar a sus hijos. Mire, será una mujer, una vid fructífera, floreciente, hermosa. ¿Cuántos quieren tener una esposa así? En el hogar, fíjese, será fructífera, floreciente en el hogar. ¿Lo está leyendo conmigo? Con tus hijos serán vigorosos retoños, hijos que van a ser el orgullo de papá. ¿Sí lo ve? Vigorosos retoños, fuertes, inteligentes. ¿Cuántos quieren hijos así? Todos, hermano. Pero hay una condición.
obedezca al Señor. Hijos que serán corona de esas madres, que no solo en el Día de la Madre le van a traer ahí un regalito, no, todo el tiempo serán un regalo. Miren el dibujo del hogar que Dios quiere que las familias cristianas tengan. Que sean, volvemos al versículo 1, fíjese bien, que seamos felices, que gocemos de lo que trabajamos. O sea, de que, miren, no le vamos a poner riquezas, pero que lo poco que usted trabaje pueda comérselo en paz en la casa. Mire, no hay cosa más triste que llegar a la casa, sentarse a la mesa y estar peleando. ¿Sí o no? ¿Ah? Qué felices. ¿Qué hay de comer? Frijoles y huevos, tráigalos. Si nos lo comemos, qué rico. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero lo comemos en paz. ¿Y cómo te fue? Y a ti. Ah, bueno, ya comeremos carne algún día. Son felices, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces estamos viendo y tiene esa maravilla, ese regalo, ese trocito de costilla, una esposa que será como la vid fructífera, floreciente en el hogar, o sea, una mujer excepcional, una mujer virtuosa. Es lo que Dios quiere para el hombre que teme al Señor. O sea, hay jóvenes que no se han casado. Tiene que ver cómo está esa vid, si esa vid está dando frutos o está seca, porque si no le recomiendo que se abstenga de casarse. ¿Sí o no? Pero también le recomiendo a los jóvenes, mujeres, cuidado, que si ese hombre no camina en temor del Señor, vas a ser infeliz. Aquí hay para uno y para otro, hermano. Por eso, las familias cristianas tienen que estar juntos, en unidad, en un mismo pensar. Si Jesucristo dice que el hombre es la cabeza, yo les pregunto a las mujeres, ¿qué es el hombre? Vamos a decirlo a la de tres. Si yo les pregunto que Jesucristo dice que el hombre es la cabeza del hogar, ¿qué es el hombre? Si no lo confiesa con su boca es porque usted se revela. Pero aunque usted se revela, entonces hay anarquía, ¿entiende? El hombre es la cabeza del hogar. Y cuando el hombre, pero el hombre, no el hombre impío. Escúcheme bien. No el hombre que quiere andar ahí de disco. No, ese es un descabezado. El hombre que quiere andar de aquí para allá y todas esas cosas, ese no es ni cabeza, no es nada. Ese es un descabezado. O sea, ahí está el hogar sin cabeza ni nada. Entonces, el hombre que teme al Señor es la cabeza del hogar, más exactamente. ¿Por qué? Porque va a actuar con la imagen de Dios. Un hombre capaz de crear buenos momentos, capaz de proveer, un hombre ético, moral, un hombre capaz de mantener la unidad familiar. ¿Me estoy haciendo entender? Dale un fuerte aplauso al Señor, pues. Vamos a continuar y mire, entonces, esa será fructífera en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. O sea, imagínense, vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. O sea, estarán sentados ahí con mamá, con papá, formando a esos. Usted sabe que el aceite de oliva es un, ¿cómo se llama? Un líquido o un alimento que es muy bueno, ¿no? ¿Ah? Pero en aquellos tiempos tenía otras connotaciones. O sea, era algo bueno. Tenía una connotación muy buena. Así que fíjese bien, alrededor de tu mesa. 4. ¿Cuál es la bendición de Dios para los hombres de Dios? Esa es una bendición. El disfrutar de la familia, el tener un hogar funcional es una bendición de Dios. Es algo que viene del cielo, pero cuando nosotros sometemos nuestra carne a la voluntad de Dios, esa es la bendición de Dios. Ese es el regalo de Dios. Esa es la bendición del Señor. ¿Para quiénes? Para los que hacen lo que le da la gana. No. Que el Señor te bendiga continuamente desde, cuando habla de Sion, es desde los cielos. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren tener esa imagen de estar en un hogar disfrutando en paz?
¿Mm? ¿Cuántos quieren tener esos hijos que crezcan y que crezcan como esos hombres fuertes, mujeres sensatas y todo eso, para que ellos también puedan ser felices en sus hogares después? ¿Mm? Tenemos que obedecer a Dios. No hay ni un mandamiento de Dios que sea Él dice en su palabra, mis mandamientos no son gravosos, no llevan una carga pesada que ustedes no puedan soportar para que les haga daño. Los mandamientos de Dios, dice la palabra del Señor, que son buenos. Mira, habrán retos, pero el Señor ha prometido que estaría con nosotros. Mire, la serie se llama Una buena familia cristiana. El tema de hoy es los hombres de Dios. Son temerosos y caminan en obediencia al Señor. Pero aunque nosotros muchas veces podamos ser esa familia temerosa, escúcheme bien, aunque usted pueda ver en las iglesias a familias que van a la iglesia y que crían a sus hijos y que tienen esa paz, ¿usted cree que no van a tener problemas? ¿Ah? Van a tener problemas. Vamos a tener problemas. Una buena familia cristiana puede ser una en la que varios miembros de la familia luchan contra algunos serios problemas. Sí, una buena familia cristiana también va a luchar con serios problemas. Un esposo que quizás lucha contra alguna adicción, porque viene del mundo y estuvo en ello, pero el asunto es cómo nosotros, cuál es nuestra actitud. Una esposa que lucha contra la depresión, un hijo que se rebela, una hija que se quiera escapar de casa. El asunto es que esos deseos van a venir aquí. Pero vamos a recordar la palabra del Señor y los vamos a poner bajo la sujeción de Dios. Porque si viene el deseo de alguna vicio que haya tenido, pero lo que hace es correr a entregarse a ese vicio, eso no funciona. Si la madre atacada se siente y empieza con rollos de depresión, van a venir pensamientos de eso, pero en Cristo somos más que vencedores. Tenemos que recordar que en Él encontramos la victoria. ¿Y qué debemos de hacer? Llenarnos más de Dios, cada vez más de Dios. Porque la iglesia es un refugio para nosotros. El edificarnos, el estudiar la palabra del Señor es lo que nos hace fuerte cuando vengan esos embates. Porque cuando viene la tentación, nosotros tenemos la palabra. Jesucristo nos enseñó. Vino el tentador y Él le dijo, escrito está. Y así debemos de hacerlo nosotros también. Lo que hace la diferencia entre una buena familia cristiana y una familia que no lo es la actitud ante las adversidades. ¿Cómo respondemos? Si nos rendimos o cada uno se va por su lado, no. Esto lo solucionamos y salimos adelante. Que perdiste el trabajo, no importa. Si había demasiados problemas y ahí no podías estar por cualquier circunstancia que estaba dañando tu integridad o lo que sea, no importa. Yo voy a ponerle el 80 y vamos a ver cómo le hacemos, pero tú sigues adelante mientras consigues otro trabajo y seguimos adelante. Y vienen los hijos y vienen con actitudes rebeldes y vamos a ver. Tú eres una bendición para mí, no eres una maldición. ¿Por qué? Intentar hacerle daño a alguien que lo único que ha hecho es toda la vida es darte. Eso no es ser un hijo de Dios o un hijo de una familia cristiana. Eso es ser un impío dentro de la casa. Tratar con dureza a los padres, a la madre, con impiedad después de que toda la vida te ha dado lo que has necesitado. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Qué crees? ¿Que algún día recibiremos la recompensa de Dios? ¿Que nos iremos de casa y todo será feliz? No. La Biblia dice que con la misma vara que midas serás medido. Tu actitud como hijo va a ser tenida en cuenta por Dios. Así que recuérdalo. Para mantener la unidad familiar, cada uno debe de hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? Los padres, los hijos, pero las madres cumplen un papel muy importante en el rol. No por nada alguien decidió que había que celebrarles un Día de las Madres. Son porque las que más tiempo pasan con ellos. Son las que crean un vínculo más cercano con ellos. Y ellas son las que deben guiar a esos pequeños y a esas pequeñas a la autoridad,
a reconocer al Señor como su Señor y su Salvador, pero esa autoridad es la parte espiritual, la parte material Dios la puso en sus casas y es el hombre, para que ustedes ensayen la autoridad de Dios. Ese hombre ha sido puesto por Dios para ejercer autoridad, pero no impiedad. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué remedio? Nosotros somos afortunados, dichosos, si realmente estamos obedeciendo la palabra del Señor. Pero si no la estamos obedeciendo, vamos a ser unos desdichados. Imagínense, hagamos un ejercicio. Volvamos al Salmo. Hagamos el ejercicio al revés. Leámoslo al revés. ¿Qué dice? Qué feliz, qué infeliz. ¿Gozarás? No, llorarás. Versículo 2. No habrá fruto. Fruto, no hay. Tu esposa, ¿qué será? Tu peor enemiga. La que tiene que ser fructífera, no da nada. Esa es la condición de aquellos que no caminan en el temor del Señor. Entrégale. Arrepiéntete. Busca del Señor y empieza a caminar a la luz de las Escrituras. Entrégate al Señor. Pero no del domingo, del sábado. No, con un poco de devoción. Porque una familia cristiana tiene que tener unos colores. Tiene que desteñir la palabra del Señor, empaparse de la palabra del Señor. Mire, en esta iglesia no solemos hacer tantas reuniones como pueden hacerlas en otras iglesias. Hacemos reunión del sábado, el domingo, el miércoles en las casas. Si sumamos eso, 1 hora y media el miércoles o el jueves, 2 horas y 2 horas, sumémosle que son, a lo sumo, son 6 horas. ¿Cuántas horas tiene una semana? O sea, es la mínima parte de lo que nosotros podríamos hacer. Y si hacemos eso, si nosotros no faltamos a las reuniones, nos edificamos, estudiamos, pero sobre todas las cosas, ponemos en obra el mensaje, familias cristianas que lleven la bandera de Cristo, orgullosamente seremos. Amén. Así que recuerde, busque al Señor. Solo hay una opción. Mire, el hombre perdió la autoridad, pero Cristo se la devuelve, porque Él venció la muerte. Él quiere darnos esa autoridad nuevamente, pero necesitamos reconocer que hemos fallado, necesitamos pedirle perdón y necesitamos pedirle que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares y empezar a caminar en el temor del Señor. Fíjese bien lo que le voy a decir, hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Escuchen bien, caminar en el temor del Señor es caminar sabiendo que Él lo está viendo donde quiera que esté. Donde quiera que esté, no importa si va a caminar, si va en bicicleta, si va en su coche, si está en su trabajo. Caminar en el temor del Señor es sabiendo que Él está a nuestro lado. Amén. Bueno, los invito a que se pongan en pie, vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Y quieres que nosotros seamos, Señor, esas familias, esas buenas familias cristianas. Señor, aquí hay bastantes familias, Señor. Hay hombres aquí que no han estado siendo de Dios, pero que hoy han entendido lo que eso significa y lo que eso conlleva. Serán felices, disfrutarán alegremente en sus casas, tendrán armonía y harán felices a esas madres que tienen en sus hogares. El mejor regalo del Día de la Madre es la paz, la felicidad que una mujer pueda tener en casa. ¿Cuántas dicen amén? Así que, Señor, oro, Señor, para que en esta mañana lo invito a los hombres que levanten sus manos y díganle al Señor, Señor, perdona, Señor, porque no he estado haciendo lo que debía de hacer, Señor. Perdóname, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dame tu Santo Espíritu, dígale, que me guíe a toda verdad y que me haga sentir tu presencia donde quiera que vaya, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo le pido a las esposas
o las mujeres que están aquí que se acerquen a sus esposos y oren por ellos. Y dígale, Señor, este hombre que tú creaste, Señor, fue hecho a la imagen tuya, Señor. Que tome su lugar en mi hogar. Que tome su lugar, Señor. Su responsabilidad, siendo proveedor, creativo, amoroso, pero también, Señor, siendo ese intercesor que ora, que se edifica y que busca de tu palabra y nos nutre a nosotros. ¿Cuántas dicen amén? Mujeres, denle un fuerte aplauso al Señor, que el Señor las bendiga y la próxima semana continuamos con esta serie. Oramos. Jamie, ¿dónde está Jamie? No hubo manera de orar por Jamie. Sí, un momento. Un momento, por favor. vamos a orar 2 minutos por la hermana Jamie porque